Apreciados hermanos, otra vez estamos reunidos aquí en el Día del Señor para estudiar la Santa Palabra. Hoy día vamos a estudiar otra lección de este hermoso folleto, Hacer amigos para Dios. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan. El título para hoy día es Una forma apasionante de participar. Y para estudiar esta lección vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos nuevamente porque nos das otra oportunidad de estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo y haz que podamos comprender todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Cuida a cada uno de nosotros, cuídanos espiritualmente, mentalmente y físicamente en estos tiempos peligrosos. Y también, Señor, en forma especial rogamos por nuestros hijos, por todos nuestros hijos, que tu bendición esté con ellos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Mateo 9, 37 y 38 y dice: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Vamos a repetir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos obreros. La mies es mucha, hay mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios, pero pocos obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen que envíe obreros a su mies. Envíe obreros. ¿Qué obreros? ¿Quién es un obrero? ¿Quién es un obrero? Miren lo que dice Efesios 3, 8 y 9. ¿A quién? A mí. Rogad que me envíen a mí. Qué interesante. A mí. A mí porque yo he conocido la palabra de Dios. A mí porque yo he recibido el amor de Dios como hemos estudiado la semana pasada. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Envíame a mí para predicar, para aclarar, para enseñar todas las cosas de Dios y una forma especial que creó todas las cosas. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? ¿Cómo? Con su palabra. Él dijo y existió, pero de una manera especial. Miren lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién les dijo Dios? Hemos estudiado en anteriores lecciones que esta creación fue hecha por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En una forma unánime, en una forma conjunta, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, juntos, con un solo propósito: crear al hombre para que sea feliz, para que viva eternamente, para que refleje
la imagen y la semejanza de Dios. Pero ese propósito fue truncado por el pecado. Ese propósito fue destruido por el pecado, porque el hombre decidió seguir al enemigo antes que a Dios. Pero este Dios que dijo, hagamos, está actuando para la salvación de todos nosotros. Y actúan en conjunto, no solos. Miren lo que dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Dios está trabajando para que nosotros seamos salvos. Y en esa tarea también están Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 10, 17. Por esto me ama el Padre, Dios el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dios el Hijo, que puso su vida por cada uno de nosotros. Y luego que Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están trabajando como un pequeño grupo para nuestra salvación en grupo. Entonces, la idea de los grupos pequeños es una idea de Dios. Hagamos, trabajemos en conjunto para que el hombre sea salvo. Es una idea de Dios. Y esa idea de los grupos pequeños está en toda la Biblia. Y miren lo que dice, por ejemplo, Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Divide a todo el pueblo, hasta tener grupos más pequeños de 10. Los estudiosos del comportamiento de las compañías, de los grupos, cuáles son grupos más efectivos, han encontrado que para tener éxito en grupos, se debe formar grupos de entre 6 a 12 personas, 6 a 12 personas. Y miren lo que dice la Biblia, de 10 grupos pequeños de 10. ¿Para qué? Miren lo que dice Éxodo 18:22. Ellos juzgarán al pueblo de todo tiempo y todos asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Organícense en grupos, primero grandes, luego más pequeños, millares, centenares, de 50, hasta llegar a los grupos de éxito, los grupos pequeños, para que se organicen para un buen trabajo. ¿Y por qué esta organización? ¿Por qué estos grupos son importantes? ¿Por qué? Miren lo que dice Éxodo 18, 23 al 25. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Tu gobierno va a tener éxito, tu iglesia va a tener éxito, lo que hagas va a tener éxito porque estás bien organizado. Y también
todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Qué importante. Hay que organizar bien para trabajar bien, para tener éxito, organizar los grupos pequeños. Y Jesucristo supo eso. Jesucristo lo puso en práctica. Miren lo que dice Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar como era de su costumbre y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escogió un grupo pequeño para que sean sus apóstoles. Comenzó la organización, comenzó a organizar ese grupo que va a tener éxito en la predicación del Evangelio. Y sí lo tuvo éxito. Por eso ahora estamos nosotros aquí. Por eso, porque Jesucristo organizó bien su iglesia, ahora estamos aquí. Porque esta organización sí tuvo éxito. Entonces, grupos pequeños están en la Biblia, en toda la Biblia. ¿Y qué pasa en el grupo pequeño? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito principal de este grupo pequeño? Miren lo que dice Marcos 3, 13 y 14. Qué importante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? En primer lugar, para que estuviesen con él, para que estuviesen reunidos, para que él pueda instruirlos y hacer algunas cosas. Eso es lo principal, para que haya comunión, para que haya reunión. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 12. ¿Con qué Dios compara a la iglesia? Miren lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, reunidos como un solo cuerpo, como una sola persona, así en comunión en esos grupos pequeños. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Y miren lo que dice 1 Corintios 12, 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En primer lugar, que el grupo pequeño sirve para que estuviesen juntos, para que todos los miembros se preocupen el uno por el otro, para que conversen, para que muestren qué es lo que están haciendo. Luego dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Para eso sirven los grupos pequeños. ¿Para qué? Para que todos se preocupen los unos por los otros. Por eso, para que estuviesen con él juntos. ¿Para qué más? Una vez que están fortalecidos, una vez que se hablan de la palabra de Dios, una vez que crece el grupo pequeño en el conocimiento de Dios, ¿qué hace el grupo pequeño? Y para enviarlos a predicar. Ese es el propósito máximo. Predicar el Evangelio. Recordemos que Mateo 28, 19 y 20, Dios nos dio esa misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para eso son los grupos pequeños. ¿Para qué? Primero para consolarse, para ayudarse, para prepararse y luego ¿qué? Para ir a predicar el Evangelio. Entonces los grupos pequeños son organizados para servir internamente al grupo y para predicar el Evangelio. Y es interesante que los apóstoles trabajaban de esa forma, primero estando reunidos y luego yendo a predicar. Miren el ejemplo del apóstol Pablo, Hechos 21. Después que cesó el alboroto, llamó a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, y habiéndose reunido, y habiendo estado en ese grupo pequeño para consolarse, para exhortarse, ¿qué pasó? Se despidió y salió para ir a Macedonia a predicar las dos cosas importantes. Hechos 24 continúa con esa idea y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco II de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Todos ellos organizándose en grupos pequeños, acompañándole para exhortarse. Es interesante cómo el apóstol enumera a todas estas personas, no solamente en este versículo, sino en otros versículos también. ¿Dónde se reunían los grupos pequeños? ¿Dónde? Miren lo que dice Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Una mujer que había conocido de Dios, que se acercó a Dios, pero no sabía la verdad completamente. Vamos a decir a un cristiano de otra iglesia que adoraba a Dios, que adora a Dios. Luego que, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios actúa en esas personas sinceras. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entren, vengan a mi casa. Ella les pidió y les dijo: vengan, tienen que visitarme, tienen que estar conmigo en mi casa, y les obligó. Y así ella estableció un grupo pequeño en su casa. Y eso sabemos porque miren lo que dice Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, luego entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, y ahí estaban los hermanos en la casa de Lidia, ahí estableció ella su grupo pequeño, los consolaron y luego que se fueron. Grupos pequeños establecidos ¿dónde? En la casa de una persona. En esta oportunidad Lidia que no era cristiana, pero que se convirtió al cristianismo, hizo que Pablo fuera a su casa y ahí inauguró su grupo pequeño y permaneció con su grupo pequeño para que puedan consolarse y para que puedan exhortarse y para predicar el Evangelio. Entonces los apóstoles trabajaron con grupos pequeños. Hechos 12:12. ¿Qué se hace en los grupos pequeños? ¿Qué se hace? Miren lo que dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Otro grupo pequeño, la casa de María.
Y llegó el apóstol ahí. ¿Y qué hacen en esos grupos pequeños? ¿Para qué? ¿Qué hacen? Miren lo que dice. Donde muchos estaban reunidos, ¿qué haciendo? Orando. Una de las cosas principales de los grupos pequeños es orar. Orar por los hermanos, orar por las necesidades, orar por el beneficio de la iglesia, orar como Jesús lo hacía. Y cuando oramos, mis hermanos, hay poder. Cuando oramos, hay ganancia de poder. Como nosotros vemos aquí en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Orar. Orar es importante en estos grupos pequeños. Cuando hubieron orado, estaban llenos del Espíritu Santo y cumplieron su misión, hablaron la palabra de Dios. Ya podemos congregarnos en esos grupos pequeños, orar para tener ese poder del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, que es el último propósito del grupo pequeño, predicar. ¿Qué más se hace en los grupos pequeños? Hechos 20, 17 y 19. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El grupo pequeño también es para dar testimonio de las obras que Cristo está haciendo por nosotros, ha hecho por nosotros. Es para conversar de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y para mostrar nuestras necesidades. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Después de orar, después de dar testimonio, después de hablar de las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia. Nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a Dios para que nos vaya bien. Eso es lo que se hace en los grupos pequeños. Se ora, se habla de los éxitos, se habla de las necesidades que hay en la hermandad, y no solamente se habla de las necesidades, sino se habla de la palabra de Dios y se encomienda a cada uno para que reciba la gracia de Dios y esté bien preparado para ir a predicar y hacer sus actividades. El versículo de memoria de Mateo 9, 37 y 18 decía: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Ya hay personas que están esperando que alguien les predique de la palabra de Dios. Hay personas, y luego que dice: mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis queridos hermanos, vamos a hacer estos grupos pequeños para capacitarnos, para que Dios nos envíe a predicar su evangelio.
Ojalá que lo hagamos, hermanos. Ojalá que nosotros hagamos esos grupos pequeños con estas características y que podemos predicar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a actuar en grupos pequeños para predicar el Evangelio. Que Dios nos cuide, mis hermanos. Amén.